Mi esposo me engañó y su mamá pensó que la casa millonaria que heredé era de ellos, así que los dejé creerlo hasta el final. Mi papá murió de forma repentina hace 3 años. No fue una enfermedad larga ni algo que nos preparara. Un infarto y ya. Yo era su única hija. Mi mamá había fallecido cuando yo era adolescente, así que desde los 16 prácticamente solo nos teníamos él y yo. Nunca fui una hija perfecta, pero sí muy cercana a mi papá. Hablábamos casi todos los días. Yo ya estaba casada cuando pasó, pero seguía siendo mi lugar seguro. Cuando murió, yo estaba casada con Sergio desde hacía 5 años. Vivíamos en un departamento rentado, normal, nada lujoso. Yo trabajaba medio tiempo y el tiempo completo. Desde el principio, su mamá, Marta, fue complicada. Nunca me gritó ni me insultó directamente, pero siempre me hacía sentir que yo no era suficiente para su hijo. Comentarios pasivo-agresivos, comparaciones con exnovias, ese tipo de cosas. Cuando mi papá murió, todo fue un caos. Funeral, papeleo, abogados. Yo estaba en shock. Sergio parecía apoyarme, pero más en palabras que en hechos. A los pocos días me enteré de que mi papá me había dejado la casa donde vivía. Una casa grande, en una zona muy buena, que él había comprado hacía años. El valor rondaba los 2 millones. No lo sabía con exactitud, pero sabía que era mucho. Cuando se lo conté a Sergio, su reacción no fue la que esperaba. No me abrazó. No me dijo, qué bueno que tu papá pensó en ti. Solo dijo, bueno, al menos ahora tenemos dónde vivir. Eso me sonó raro. Dijo tenemos, no tienes. En ese momento no le di importancia. Estaba demasiado triste. Los primeros meses fueron duros. Yo iba a la casa sola, a limpiar, a sacar cosas de mi papá, a llorar. Sergio casi nunca me acompañaba. Decía que el trabajo, que estaba cansado. Pero sí empezó a hablar mucho de la casa. De venderla, de remodelarla, de invertir. Un día, sin preguntarme, invitó a su mamá a verla. Yo llegué y allí estaban los dos, midiendo paredes, hablando de tirar una pared del comedor. Marta me dijo, esta cocina está anticuada, pero con una remodelación queda perfecta para ustedes. Otra vez, ustedes. Yo me quedé callada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía energía para pelear. Con el tiempo, Sergio empezó a cambiar. Más distante. Más con el celular. Siempre con excusas. Yo estaba lidiando con el duelo y no quería ver señales. Error enorme. Marta empezó a opinar cada vez más. Que si yo debía dejar mi trabajo. Que si ahora que teníamos casa grande, Sergio necesitaba un carro mejor. Que la casa era un regalo de la vida para su hijo. Eso lo dijo tal cual. Una vez la corregí. Le dije, es una herencia de mi papá. Ella sonrió y dijo, bueno, ahora eres parte de la familia. Eso me dejó incómoda, pero seguí dejándolo pasar. Un día, buscando unos papeles en la laptop de Sergio, vi un correo que no era para mí. No estaba espiando, solo necesitaba un documento que él me había dicho que estaba ahí. El asunto decía, lo de la casa. Lo abrí. Era un intercambio de correos entre Sergio y un abogado. Hablaban de opciones para poner la propiedad a nombre del matrimonio, y posibles acuerdos prenupciales inexistentes. Yo sentí un hueco en el estómago. Sergio estaba consultando cómo hacer que mi casa fuera de los dos, sin siquiera hablar conmigo. Esa noche lo confronté. Le pregunté directo. Él se puso a la defensiva. Dijo que solo estaba informándose, que era lógico, que éramos esposos. Marta, casualmente, estaba de visita ese día. Y se metió. Es lo justo, dijo. Ustedes están casados. Lo que es de uno es del otro. Yo exploté, por primera vez desde que la conocía. Les dije que esa casa era lo único que me había dejado mi papá, que no era un premio para nadie más. Sergio se enojó. Dijo que yo estaba siendo egoísta. Esa palabra se me quedó grabada. Después de eso, la relación se enfrió. Mucho. Ya casi no hablábamos. Yo empecé a notar cosas que antes ignoraba. Mensajes borrados. Llegadas tarde. Excusas raras. Hasta que un día, una amiga en común, Laura, me escribió. Me preguntó si todo estaba bien con Sergio. Le dije que más o menos. Entonces me mandó una captura. Era Sergio. En una cafetería. Con otra mujer. No era una foto casual. Estaban tomados de la mano. Sentí que el piso se me iba. No lo enfrenté de inmediato. Decidí observar. Ver hasta dónde llegaba. Error, tal vez, pero necesitaba entender. Revisé estados de cuenta. Había gastos que no cuadraban. Hoteles. Restaurantes. Regalos. Una semana después, lo seguí. Duele admitirlo, pero lo hice.
Llegó a un departamento que no conocía. Tocó. Le abrió una mujer joven. Entró como si fuera su casa. Esperé 20 minutos y me fui. No podía más. Esa noche, cuando volvió, le pregunté sin laudios. Él no negó nada. Dijo que había pasado, que se sentía incomprendido, que yo estaba distante desde la muerte de mi papá, que él necesitaba sentirse vivo. Yo no lloré. Me sentí vacía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino cuando, 2 días después, escuché una conversación entre él y Marta por teléfono. No sabían que yo estaba en casa. Ella le decía que no se preocupara, que yo estaba emocionalmente débil, que era buen momento para arreglar lo de la casa, que si yo me divorciaba, él no podía quedarse sin nada. Ahí entendí todo. No era solo la infidelidad, era el plan, la casa, el dinero. Yo no era su esposa, era un obstáculo. No dije nada, no los enfrenté, decidí callar. Empecé a hablar con un abogado por mi cuenta. Descubrí algo muy importante: la casa era solo mía, herencia directa. No entraba en bienes conyugales. No importaba lo que ellos creyeran. Mientras tanto, Sergio seguía actuando como si nada. Incluso empezó a hablar de mudarnos, pronto, a casa de mi papá. Marta ya hablaba de cortinas, de muebles, de su cuarto. Yo asentía, sonreía. Por dentro, ya estaba planeando todo. Un viernes, les dije que había hablado con un notario, que necesitaba que Sergio me acompañara para firmar unos papeles de la casa. Marta insistió en ir también. Dijo que quería estar al tanto. Acepté. Ese día, mientras manejábamos hacia la notaría, yo estaba tranquila. Más tranquila de lo que había estado en meses. Porque ellos pensaban que esa casa de 2 millones ya era suya. Y yo estaba a punto de darles una sorpresita. Entramos a la notaría los tres. Sergio se veía confiado. Marta estaba casi sonriente. Yo llevaba una carpeta con documentos que había preparado con mi abogado. Nadie sabía eso, obviamente. El notario nos hizo pasar a una sala. Empezó a explicar de forma general que se iba a revisar. Sergio lo interrumpió varias veces, preguntando cosas como si ya fuera dueño. Marta asentía todo el tiempo. Cuando el notario pidió los documentos, yo le pasé los míos. Él lo revisó con calma y luego dijo algo que cambió el ambiente por completo. Esta propiedad está registrada únicamente a nombre de usted, me dijo. Es una herencia directa y no forma parte de la sociedad conyugal. Sergio frunció el ceño. Sí, eso ya lo sabemos, dijo. Venimos a ver cómo hacer el trámite para ponerla a nombre de los dos. El notario me miró. Eso solo sería posible si ella decide donarle una parte o venderle una parte. No es automático. Yo respiré hondo y hablé. No voy a hacer ninguna de las dos cosas. El silencio fue incómodo. Marta me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que no?, dijo. Son esposos. Por ahora, respondí. Sergio se puso rojo. ¿De qué estás hablando? Saqué otro documento de la carpeta y lo puse sobre la mesa. Estoy hablando de esto. Ya hablé con un abogado. Ya sé que la casa es mía. Y ya sé que tú estás teniendo una relación con otra mujer. Marta abrió la boca. Eso es mentira. Saqué el celular. No dije nada. Solo mostré las fotos, las capturas, las fechas, los gastos. Sergio bajó la mirada. Y también sé, continué, que tú y tu mamá llevan semanas hablando de cómo quedarse con la casa si nos divorciamos. Marta se levantó de la silla. Tú nos estabas espiando. No, dije. Ustedes se confiaron demasiado. El notario se aclaró la garganta y dijo que iba a salir un momento. Nos dejó solos. Sergio empezó a hablar rápido. Que había sido un error. Que la otra mujer no significaba nada. Que su mamá exageraba. Marta empezó a llorar. Dijo que solo quería lo mejor para su hijo. Yo los escuché sin interrumpir. Ya no me afectaba. Voy a pedir el divorcio, dije. Y no, no vas a vivir en la casa. Tampoco tú, miré a Marta. Nadie más va a vivir ahí. Marta se alteró. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué hicieron?, pregunté. ¿Planear cómo aprovecharse de mí? Sergio se enojó. Dijo que yo estaba destruyendo la familia. Que me estaba dejando llevar por el herense. Que sin él yo no iba a poder con una casa tan grande. Eso último me dio risa. Literalmente me reí. Nos fuimos. En el coche, el silencio era pesado. Llegando al departamento, Sergio empezó a empacar algunas cosas. Dijo que se iba unos días. Yo no lo detuve. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella, la amante. Se llamaba Paula. Me dijo que Sergio le había contado su versión. Que él le había dicho que yo era fría, interesada, que solo me importaba el dinero.
Le respondí una sola cosa. Él está casado. Y está intentando quedarse con una casa que heredé de mi papá. No me contestó. 2 días después, Sergio volvió a la casa para hablar. Me dijo que Paula lo había bloqueado. Que su mamá estaba muy afectada. Que no quería perderlo todo. Yo ya había avanzado con el divorcio. Le dije que podía llevarse sus cosas. Nada más. Marta empezó a mandarme mensajes. Algunos suplicando. Otros amenazando. Que si no pensaba en las consecuencias. Que Sergio tenía derechos. Mi abogado me dijo que no respondiera. Una semana después, Sergio intentó algo más. Fue a la casa de mi papá sin avisar. Cambió la cerradura. Pensó que yo no me daría cuenta. Llamé a la policía. Llegaron. Mostré los papeles. Lo sacaron de ahí. Ese día, sentado en la banqueta, con sus cosas en bolsas, me miró como si yo fuera una desconocida. El divorcio fue feo. Intentó pedir compensación. Intentó argumentar que había invertido emocionalmente en la casa. El juez no se rió, pero casi. Al final, se fue con nada. Literalmente nada. Yo me quedé con la casa. Pero no solo con la casa. Me quedé con la lección más dura de mi vida. Que a veces la traición no viene solo de la pareja, sino de la familia que eliges. Y aunque pensé que ahí terminaba todo, me equivoqué. Porque meses después, cuando ya estaba viviendo sola en la casa, recibí una visita inesperada que lo iba a complicar todo otra vez. Llegué del trabajo ese día cansada, normal. Ya llevaba casi 4 meses viviendo sola en la casa. Había aprendido a estar ahí sin sentir ese vacío constante. Cambié muebles, pinté paredes, tiré cosas viejas de mi papá que ya no tenían sentido guardar. Poco a poco la casa dejó de ser un recuerdo doloroso y empezó a sentirse mía. Cuando estacioné el coche, vi un auto que no reconocí frente a la casa. Pensé que quizá era algún vecino, pero algo me dio mala espina. Entré y escuché voces. La primera reacción fue miedo. Pensé que alguien se había metido. Caminé despacio hasta la sala y ahí estaba ella, Marta, sentada en mi sillón, como si nada, con una bolsa de mano en las piernas. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sin saludar. Necesitaba hablar contigo, dijo. Sergio está muy mal. Respiré hondo. ¿Cómo entraste? Él todavía tenía una copia de la llave. Eso me enfureció. Saqué el celular y le dije que se fuera o llamaba a la policía. Entonces empezó a llorar. Pero ya no era el llanto manipulador de antes. Se veía cansada, desgastada. No vengo a pelear, dijo. Vengo a pedirte algo. Me crucé de brazos. Habla. Me contó que Sergio estaba viviendo en casa de un amigo, que había perdido su trabajo, que estaba deprimido, que sentía que su vida se había derrumbado. Yo no dije nada. Necesita ayuda, continuó. Y tú tienes esta casa enorme. Podrías dejarlo quedarse un tiempo. Solo un cuarto. Hasta que se recupere. No lo podía creer. Después de todo, seguía pensando que la casa era un recurso familiar, que yo debía compartirla. No, dije. No después de lo que hizo. Su cara cambió. Siempre supe que eras rencorosa. Eso fue el detonante. No respondí. Lo que soy es alguien que aprendió. Tú y tu hijo intentaron quitarme lo único que me dejó mi papá. Me engañó. Me mintió. Planeó usarme. No le debo nada. Se levantó molesta. Te vas a arrepentir, dijo. La vida da vueltas. Sí, contesté. Y esta es la tuya saliendo por esa puerta. Se fue. Esa misma noche cambié todas las cerraduras. Pensé que con eso se acabaría. Otra vez me equivoqué. Un mes después, recibí una notificación legal. Sergio estaba impugnando el divorcio. Decía que había sido injusto. Que yo lo había dejado en la calle. Que había sufrido daños emocionales. Era ridículo, pero aún así tenía que enfrentarlo. En la audiencia, volvió a intentar hacerse la víctima. Dijo que yo había cambiado después de la herencia. Que me volví fría. Que solo pensaba en dinero. Que la casa me había corrompido. Cuando fue mi turno, hablé tranquila. Conté todo. La infidelidad, los correos, la notaría, el intento de cambiar la cerradura. El juez escuchó sin interrumpir. Al final, desestimaron todo. Cuando salimos, Sergio me alcanzó en el pasillo. Me dijo en voz baja. Nunca pensé que ibas a llegar tan lejos. Lo miré y le dije. Yo tampoco pensé que te ibas a convertir en esto. Pasaron los meses. Yo empecé terapia. Me enfoqué en mí. En mi trabajo. En hacer la casa un hogar de verdad. No uno compartido por obligación. Un día, por curiosidad, busqué a Paula en redes. Vi que estaba comprometida. No con Sergio, con alguien más. Me dio algo de paz saber que quizá había salido a tiempo. De Sergio supe poco. Cambiaba de trabajo seguido.
Vivía con su mamá. Nunca volvió a tener una relación estable, al menos que yo supiera. Un año después, vendí la casa. No porque no la quisiera, sino porque ya había cumplido su ciclo. Con ese dinero compré algo más pequeño, en otra ciudad. Empecé de cero. Literal. A veces pienso en todo lo que pasó y me doy cuenta de algo: si mi papá no me hubiera dejado esa casa, probablemente seguiría casada con alguien que me veía como un medio, no como una persona. La infidelidad dolió mucho, pero lo que más dolió fue entender que durante años compartí mi vida con alguien que, en el fondo, siempre estuvo esperando el momento de beneficiarse de mí. La sorpresa no fue la casa. La verdadera sorpresa fue que me elegí a mí misma por primera vez. Y eso, honestamente, valió más que cualquier casa de 2 millones. No pensé que después de vender la casa y mudarme todo se iba a calmar tan rápido. Durante un tiempo sí fue así. Silencio total. Nadie llamaba. Nadie escribía. Empecé a creer que por fin había cerrado ese capítulo. Hasta que un día recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Daniel, el amigo con el que está viviendo Sergio. Necesito hablar contigo. Mi primer impulso fue ignorarlo. No le debía nada a nadie relacionado con él. Pero algo en el mensaje me dio mala espina. No sonaba a chisme ni a reclamo. Sonaba urgente. Le contesté. Nos vimos en una cafetería. Daniel llegó nervioso. Me dijo que no sabía cómo empezar, que no quería meterme en problemas, pero que sentía que yo tenía derecho a saber algo. Me contó que Sergio nunca había dejado de hablar de mí, pero no como arrepentido, sino obsesionado. Que estaba convencido de que yo le había arruinado la vida. Que decía que esa casa era su oportunidad y que yo se la había quitado. Habla de la casa como si todavía fuera suya, me dijo. Como si tú se la hubieras robado. Eso me inquietó. Luego vino lo peor. Daniel me dijo que Sergio había estado preguntando por mí. Por dónde vivía ahora. Por si alguien sabía mi dirección. Que incluso una vez mencionó que todo sería diferente si ella entendiera que esa casa debió ser mía. Yo sentí un escalofrío. Daniel me aseguró que no creía que fuera peligroso, pero que últimamente Sergio estaba bebiendo mucho, que se la pasaba culpando a todos menos a sí mismo, que su mamá lo alimentaba con la idea de que yo había sido injusta. Le agradecí que me avisara. Esa misma noche llamé a mi abogado. Me dijo que guardara los mensajes, que no contestara nada más y que si Sergio intentaba contactarme, lo documentara todo. 2 semanas después, pasó. Sergio apareció en mi trabajo. No entró gritando ni haciendo escándalo. Solo estaba ahí, parado afuera, esperándome. Cuando salí y lo vi, se me heló el cuerpo. Tenemos que hablar, me dijo. No respondí. No tenemos nada que hablar. Empezó a caminar a mi lado. Dijo que había cometido errores, que su mamá se había metido demasiado, que todo se había salido de control, pero que yo había sido demasiado dura. Esa casa era una oportunidad para los dos, insistió. Tú lo sabes. No, le dije. Era una herencia. Y tú la convertiste en una traición. Se enojó. Me dijo que yo me creía superior, que el dinero me había cambiado, que antes yo no era así. Ahí entendí algo muy claro. Yo no había cambiado. Solo había dejado de dejarme. Le pedí que se fuera. No lo hizo. Llamé a seguridad del edificio. Cuando vio eso, se fue, pero antes de irse me dijo algo que todavía recuerdo: no creas que esto ya acabó. Al día siguiente puse una denuncia. Nada grave, solo un antecedente. Mi abogado me dijo que había hecho bien. Después de eso, no volvió a buscarme directamente. Pero su mamá sí. Me mandó un correo larguísimo. Decía que yo había destruido a su hijo. Que si yo hubiera sido una buena esposa, nada de eso habría pasado. Que una mujer decente no deja a su marido por un error. Leí el correo una sola vez. No respondí. La bloqueé. Pasó otro año. Mi vida empezó a tomar forma otra vez. Nuevos amigos. Nuevas rutinas. Incluso empecé a salir con alguien, muy despacio, sin promesas. Aprendí a poner límites desde el inicio. A escuchar las señales que antes ignoraba. Un día, por pura casualidad, me encontré a una conocida en común. Me contó que Sergio se había ido a vivir con su mamá definitivamente. Que había intentado empezar negocios, todos fallidos. Que siempre hablaba de mí como la que lo traicionó. Me dio tristeza. No por él, por lo que se había convertido. Porque al final, la infidelidad fue solo el principio. El verdadero problema fue que nunca me vio como su pareja, sino como un medio para llegar a algo mejor. Hoy, cuando miro atrás, no pienso en la casa como una pérdida o una ganancia. Pienso en ella como la prueba más clara de quién era realmente la persona con la que me casé. Mi esposo y mi suegra pensaron que esa casa de 2 millones era suya. La sorpresa no fue que no lo fuera.
La sorpresa fue que al intentar quitármela, se quedaron sin absolutamente nada. Y yo, por primera vez en muchos años, gané mi vida de vuelta.